Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a trabajar con la función igual sí y fórmulas absolutas en Excel. Para ello vamos a realizar o trabajar con este ejercicio. Y entonces vámonos aquí a la parte intermedia, donde tenemos en el punto 2 dice lo siguiente: calcular el sueldo base. Para ello se asume que cada hora trabajada vale 1.000 pesos. ¿Qué significa eso? Bueno, que aquí vamos a colocar una fórmula sencilla. Entonces esa fórmula va a decir igual, donde tengo las horas trabajadas, la tengo en la celda C2, entonces C2 por 1000. Le doy enter. Como es la misma fórmula para todas las celdas, simplemente lo que voy a hacer de aquí en adelante es arrastrarla. En este momento pues ya calculé el sueldo base. Vamos a ajustar un poco el tamaño de las columnas para trabajar en una forma mucho más práctica y cómoda. El bono 1 me dice lo siguiente: mire, se desea calcular un bono en base al sexo del empleado así. Si es una dama es el 1.1% del sueldo base, pero si es un caballero el 2.2% del sueldo base. ¿Eso qué significa? Bueno, que yo me ubico aquí en la celda H2 y visualizo lo siguiente. Mire, ¿qué empleado tengo aquí? Tengo un caballero, entonces eso significa que aquí voy a calcular el 2.2% del sueldo base. Entonces, ¿dónde tengo el sueldo base? En la celda G2. G2 por el 2.2% del sueldo base. Para el caso de Juana, que es una dama, entonces es el 1.1% del sueldo base. Eso significa que en este momento voy a decir G3 por el 1.1% del sueldo base. Bueno, y así puedo ir uno por uno hasta llegar al último empleado. Sin embargo, obsérvese lo siguiente: llega un momento que ese trabajo se vuelve extremadamente incómodo de tanto estar repitiendo e ir ubicándome en celda por celda cuál es el sexo del empleado. El Excel para eso tiene una solución, y la solución se llama la función igual sí. Esta función predefinida del Excel se usa para hacer preguntas y ella funciona de la siguiente manera: usted va a hacer una pregunta y toda pregunta va a tener dos alternativas posibles de solución. Es decir, si la pregunta se cumple, usted va a hacer unas instrucciones que por el bloque verdadero. Si la pregunta no se cumple, va a ir por el bloque falso. ¿Cómo se estructura la función? La función es igual sí, la pregunta, punto y coma, y aquí se coloca el bloque de instrucciones, es decir, los cálculos que voy a realizar si esta pregunta se cumple. Si la pregunta no se cumple, en el lado falso voy a colocar el bloque de instrucciones en caso que la pregunta no se cumpla. Debo ser preciso en lo siguiente: aquí debo construir la pregunta y toda estructura es decir, toda estructura que utilice la función igual sí debe tener siempre definida las dos alternativas de respuesta. Es decir, ¿qué debo hacer si mi pregunta da respuesta verdadero y qué debo hacer si mi pregunta da falso? Para el caso del bono del sexo, lo que me dicen es lo siguiente: se asigna un bono con base al sexo del empleado así. Si es una dama, se le va a calcular el 1.1% de sueldo base, pero si es un caballero, se va a calcular el 2.2% del sueldo base. ¿Qué significa? Que yo voy a preguntar por el sexo. En caso de que vengo y voy a preguntar en este caso que si es una dama. Si es una dama, significa que él se va por este bloque y significa que yo le voy a calcular el 1.1% del sueldo base. Si al preguntar él la respuesta da falsa, significa que se va a ir por este bloque y va a ejecutar 2.2% de sueldo base. Si lo vemos en términos de la función, sería igual sí la pregunta. En este caso voy a preguntar que si el sexo es igual a la letra femenino. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy escribiendo son letras en femenino o masculino, es decir, F femenino, M masculino.
En caso de que la respuesta sea verdadera, él va a ejecutar este segmento de bloque o este segmento de código, que sería el 1.1% del sueldo base. En caso contrario, es decir, en caso de que sea falso, sería el 2,2% del sueldo base. Ok, entonces, ¿cómo se escribe eso aquí dentro del formato o dentro de la hoja de cálculo? Entonces, voy a escribir una función para hacer una pregunta. Entonces le voy a decir igual sí. En este caso, ¿por quién voy a preguntar? Voy a preguntar por el sexo. ¿En qué celda tengo el sexo? La tengo en la celda D2. Entonces voy a preguntar si el contenido de esa celda es igual a la letra F, que es lo que me representa el sexo femenino. En el caso de que sea, si es una dama, significa que le voy a calcular el 1.1% del sueldo base. ¿Dónde tengo el sueldo base? Lo tengo en la celda G2. Entonces G2 por 1.1% del sueldo base. Punto y coma. Si no es una dama, ¿qué es? Un caballero. Entonces ese sería mi bloque falso. Entonces sería sueldo base, que está en la celda G2, por el 2.2% del sueldo base. Termino de preguntar, cierro. Toda función de decisión se abre, toda función de decisión se cierra. Le doy enter. Y obsérvese lo siguiente. Aquí dio 352, que en este caso será el 2,2% del sueldo base. Vamos a hacer ese cálculo para comprobar que efectivamente está haciendo el trabajo muy bien. Entonces, mire, son 16.000 por el 2.2% del sueldo base. Muy bien, observemos también lo siguiente, mire. De pronto usted aquí se equivocó, no era un caballero, era una dama. Entonces, obsérvese que automáticamente cambió. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue hacer la pregunta. Entonces, como era una dama, se fue por el 1.1% del sueldo base. ¿Qué me queda? Bueno, mire, básicamente lo que me queda es tomar la fórmula, es decir, la función de decisión, y arrastrarla, y él automáticamente hace un ajuste relativo, es decir, va copiando la fórmula y le va haciendo un ajuste relativo. Grabamos. ¿Qué me dice el bono del cargo? Bueno, mire, me dice lo siguiente: se va a asignar un bono en función del cargo así. Si es del cargo A, va a ser 2,2% del sueldo base. Si es B, es 4,4% del sueldo base. Y si es C, es 6,6% del sueldo base. Obsérvese que aquí nuevamente vamos a utilizar la función de decisión, porque como tenemos opciones, eso nos permite trabajar en una forma mucho más cómoda. ¿Qué tenemos en el caso del bono del cargo? Bueno, mire, me dice lo siguiente: se asigna un bono con base al cargo así. Si es A, el 2,2% del sueldo base. Si es B, 4,4% del sueldo base. Si es C, 6,6% del sueldo base. ¿Qué significa? Bueno, vamos a tener primero una pregunta donde vamos a preguntar que si el cargo es igual a A. Si el cargo es igual a A, por el bloque verdadero vamos a calcular el 2,2% del sueldo base. Pero si no es del cargo A, ¿cuántos cargos me quedan? Me quedan dos, me queda el B o el C. ¿Cómo hago yo para saber si soy del B o del C? Tengo que volver a preguntar. Entonces aquí pregunto yo que si soy del cargo B. Si la respuesta es verdadera, voy y calculo el 4,4% del sueldo base. Y si no se cumple esta condición, significa que es del cargo C, voy a calcular el 6,6% del sueldo base. ¿Cuántas preguntas tengo aquí? Aquí tengo dos. Esta es la más interna y esta es la más externa. Entonces tengo un cierre aquí y un segundo cierre acá. Si observamos aquí en la parte inferior de esta lámina, observamos lo siguiente: si soy del cargo A, será el 2,2% del sueldo base. Pero dentro de esta pregunta, obsérvese, dentro de esta pregunta tenemos esta otra pregunta más pequeña. Entonces obsérvese este segmento. Este es el bloque falso de esta pregunta. Coincidencialmente tenemos otra pregunta. Eso es nada más pura coincidencia. Entonces aquí pregunto que si soy del cargo B. Si soy del cargo B, entonces mi primera opción, la opción verdadera, será 4,4% del sueldo base. Si no, es el bloque falso, 6,6% del sueldo base. Cierro esta pregunta, obsérvese, cierro una pregunta
y cierro esta otra pregunta. ¿Cuántas preguntas tengo? 2. Significa que voy a tener al final 2 paréntesis. Muy bien, vamos a calcular el bono del cargo. Entonces para ello me voy a ubicar yo en la celda I2 y me voy a la línea de entrada de datos. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar la función de decisión. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tengo son 3 cargos, es decir, debo manejar 3 opciones y la forma más práctica de manejar opciones es con la función de preguntas. Entonces yo digo igual sí. ¿Con qué dato voy a trabajar? Mire, voy a trabajar con el dato del cargo. ¿En qué celda tengo el cargo? En la celda E2. ¿Y qué voy a preguntar? Mire, voy a preguntar que si es del cargo A. Si soy del cargo A, significa que voy a calcular el 2,2% de sueldo base. ¿Dónde tengo el sueldo base? En la celda G2. Significa que G2 por el 2,2% del sueldo base. Punto y coma. Ahora bien, no soy del cargo A. ¿De qué cargo soy? Puedo ser del B o del C. Obsérvese lo siguiente. Puedo ser del B o del C. ¿Cómo hago para saber si soy del B o del C? Pregunto. Entonces digo igual sí. En este caso voy a preguntar si el contenido de la celda E2 es igual a la letra B. En este caso estaría preguntando que si soy del cargo B. Si soy del cargo B, entonces me corresponde el 4,4% del sueldo base. Es decir, G2 por el 4,4% del sueldo base. Punto y coma. No soy del A, no soy del B. ¿De qué cargo soy? Soy del C. ¿Debo preguntar? No. Entonces será G2 por el 6,6% del sueldo base. ¿Cuántas preguntas tenemos acá? Tenemos 2. Obsérvese lo siguiente. 1 y 2. Es decir, tengo 2 preguntas, tengo que tener 2 paréntesis al final que cierre. ¿Qué debo hacer a continuación? Pues simplemente lo que hago es arrastrar esta función. Arrastro. Si usted se ubica acá, ejemplo, y lo cambia a cargo C, obsérvese que automáticamente se actualiza el cálculo. Ok. Ajusto el tamaño. Guardo. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice? Vamos al bono de los hijos. Me dice lo siguiente. El bono de los hijos me dice lo siguiente. Mire, se asigna un bono con base a la cantidad de hijos que tiene el empleado así. Si tengo 0 hijos es el 2% del sueldo base. Si tengo 2, 3 hijos es el 5% del sueldo base. Si tengo 4 hijos es el 7% del sueldo base. Si tengo 5 o más hijos es el 12% del sueldo base. Ok, eso significa lo siguiente. Bueno, miren, voy a tener una primera pregunta donde voy a preguntar que si tengo 0 hijos. ¿Qué significa? Si es así, entonces voy a asignarle el 2% del sueldo base. Eso significa lo siguiente, mire, voy a preguntar 0 hijos, 2% del sueldo base. Ahora bien, después de que pregunte por 0 hijos, voy a preguntar por si tengo 3 o menos hijos. Es decir, si la cantidad de hijos es menor o igual a 3. Pero ¿por qué voy a preguntar de esa manera? Porque obsérvese lo siguiente, ya usted preguntó por 0 hijos. Significa que a usted le quedó disponible ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Implica que cuando usted pregunte que si tiene 3 hijos o menos, básicamente lo que está preguntando es 3, 2, 1. En ese momento nosotros estaríamos haciendo esta pregunta, mire. Si los hijos son menores o iguales a 3, el bono será el 5% del sueldo. Después de que pregunto por o salgo de esta pregunta, entonces voy y pregunto que si tengo 4 hijos. Entonces lo que estaría preguntando específicamente por 4 hijos. ¿Qué implica? Bueno, mire, que como usted ya descartó de 0 a 3, básicamente puede preguntar por 4 hijos. Lo que tenemos es esta pregunta. Si usted no tiene ni 0, ni 3 o menos, ni 4, ¿qué tiene? 5 o más, es decir, sería la opción falsa. Entonces básicamente sería la última opción. ¿Cuántas preguntas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué significa? Que al final usted tiene que tener 3 paréntesis.
Entonces, ubiquémonos en el bono de los hijos. Igual. Entonces le voy a decir igual sí. ¿Con qué dato voy a trabajar? Con los hijos. ¿En qué celda tengo los hijos? En la F2. ¿Qué voy a preguntar? Mire, que si tengo 0 hijos. Me dicen que si tengo 0 hijos es el 2% del sueldo base. ¿Dónde tengo el sueldo base? En la celda G2. Entonces será G2 por el 2% del sueldo base. Punto y coma. No tengo 0 hijos. ¿Cuántos hijos posiblemente tengo? Posiblemente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Cómo hago para saber si tengo 3 hijos o menos? Vuelvo a preguntar. Entonces, en este caso, ¿dónde tengo a los hijos? En la celda F2. Y voy a preguntarle que si son menores o iguales a 3. ¿Qué sucede si los hijos son menores o iguales a 3 en este caso? Bueno, en este caso, como ya descarté el 0, estoy preguntando que si tengo 0, 1, 2 o 3. Y les corresponde el 5% del 5% del sueldo base, es decir, E2 por el 5% del sueldo base. No tengo 0, 1, 2, 3 hijos. ¿Cuántos hijos tengo? Puedo tener 4 o más hijos. ¿Cómo hago para saber si tengo 4 hijos? Vuelvo a preguntar. Si F2 es igual a 4. En este caso será G2 por 7%. Muy bien. No tengo 0, no tengo 1, 2, 3, 4 hijos. ¿Cuántos hijos? Tengo 5 hijos o más. ¿Qué significa? Que yo voy a asignar un bono del 12% del sueldo base. Es decir, G2 por el 12% del sueldo base. ¿Cuántas preguntas tengo aquí? Mire, tengo 1, 2, 3 preguntas. Significa que al final tengo que tener 1, 2, 3 paréntesis. Y le doy Enter. Ya construí o tengo la función hecha. Lo único que tengo que es arrastrarla. Grabo. Es una sana medida o una sana decisión ir cada vez que usted hace una fórmula, una función, una fórmula, o cada vez que usted termina una columna, ir grabando. Repito, es muy sano cada vez que usted va terminando de hacer un cálculo ir grabar. Para concluir la parte de función de decisión es importante señalar lo siguiente. Primero, yo puedo preguntar por si dos valores son iguales, es decir, si el contenido de una celda A es igual a un determinado valor, si un valor es menor que otro, si otro valor es menor o igual, si es mayor, mayor o igual. Además de eso, debo tener presente lo siguiente. Mire, si voy a preguntarle a un rótulo, los rótulos se preguntan por entre comillas, ¿ok? Y debo tener presente que si las letras están en mayúsculas en la celda, debo preguntar por letras mayúsculas. Además de eso, si voy a preguntarle a una celda cuyo contenido es un valor, los valores no llevan comillas. Otro detalle importante es lo siguiente, mire, existen muchas versiones de Excel que la separación entre la pregunta, el bloque verdadero y el bloque falso se utiliza con punto y coma, tal cual como lo han visto en este video. Pero existen otras versiones donde no reconoce el punto y coma, sino hay que colocar una coma. Entonces ese detallito hay que tenerlo en cuenta. Y además que si usted está trabajando con una versión de una hoja de cálculo en inglés, usted tiene que utilizar la sentencia if. Ahora me dicen que yo tengo que calcular un bono 4. Y el bono 4 es el 3.5 del sueldo base que se le va a asignar a todos los empleados. Pero observemos lo siguiente. Resulta de que yo aquí tengo ya el cargo y tengo la deducción 1 del cargo. Es decir, aquí me hace falta espacio. Vamos a ajustar un poquito nuevamente el tamaño. ¿Qué debo hacer en esos casos? Bueno, insertar una columna. Entonces yo puedo llegar y decirle, mire, me ubico acá, le doy clic al botón derecho del mouse y le digo insertar una columna. ¿Qué hace el Excel? El Excel desde el punto desde el sitio donde usted se ubicó, desplazó todos los elementos hacia la derecha una columna. Es más, si usted se ubica aquí
en las filas y usted le da, señala varias filas, le da clic al botón derecho del mouse y le dice insertar, él automáticamente las también inserta, es decir, toma desde el punto de vista, desde el punto donde usted se ubicó, y toma todos los elementos y los desplaza una posición hacia abajo. De igual manera, como usted puede insertar, usted también puede eliminarlos. Entonces usted marca, le da clic al botón derecho del mouse y le dice eliminar. Bueno, regresando a nuestro punto. Entonces a mí me dicen que yo voy a calcular un bono 3 y ese bono 3 es del 3.5% del sueldo base. ¿Qué puedo yo decir lo siguiente? Bueno, mire, sí, fácil, eso se resuelve de una manera sencilla. Entonces yo puedo decirle, mire, busco donde tengo el sueldo base y lo multiplico por el 3.5% del sueldo base. Y bueno, yo ya tengo el resultado de la fórmula, lo que hago es arrastrarlo. Bueno, en este momento ya usted tiene una solución, tiene G2 por el 3,5% del sueldo base y lo arrastra. Bueno, ya resolvió su problema. Sin embargo, usted de pronto analiza y dice, bueno, ¿y qué pasaría si de pronto este 3,5% me lo cambia? Significa que usted tendría que volver a hacer esta fórmula. Para ese tipo de problemas, el Excel maneja algo que se denominan fórmulas absolutas. Lo que significa es que usted se amarra a unas determinadas fórmulas. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, mire, yo aquí voy a decirle G2 por el contenido de la celda. Ahora bien, para decirle que se me quede fijo en esta celda, yo tengo que decirle lo siguiente, mire, G2 y le coloco el signo de dólar o pesos a la K. ¿Qué le estoy yo diciendo? Mire, mantenga fija la columna, pero yo también le voy a agregar antes del 1 el signo de dólar. ¿Qué le estoy yo diciendo en este momento? Mire, le estoy diciendo, usted puede mover o cambiar la celda G2, pero la dirección de la celda K1 la tiene que mantener fija. ¿Qué implica? Bueno, mire, usted implica lo siguiente, usted puede arrastrarla. Entonces, aquí no fue el 3,5%, mire, fue el 5%, cambió y le dio enter y automáticamente todos los valores hacia abajo se actualizaron. Si usted se desplaza, obsérvese en la celda G3, sigue manteniendo el K1, aquí en la G4, K1, G5, K1 y así sucesivamente. A este tipo de fórmulas se le denominan fórmulas absolutas y se caracterizan porque usted se amarra a una determinada celda. Aquí el principio es importante, mire, usted a la columna le agregó el signo de dólar, eso significa que esa es la que se va a mantener fija. Cuando usted le antepuso el signo de dólar a la fila, significa que esa es la que se va a mantener fija. Eso significa lo siguiente, usted de pronto puede mantener solo fija la fila y variar las columnas, o el caso inverso, usted mantiene la columna y puede variar la fila. En nuestro caso nos interesa mantener fija la fila y la columna. Entonces eso nos permite, bueno, mire, yo arrastré la fórmula, pero yo puedo cambiar el porcentaje y ella automáticamente hace el recálculo para todas las celdas donde tenga asociada esa fórmula absoluta. Bueno, no siendo más por el día de hoy, no me queda más que agradecer su amable atención. Y por supuesto, si ha quedado alguna duda, déjemela en los comentarios y yo con mucho gusto, en la primera oportunidad que tenga, le responderé. Y como siempre, por favor, cuídese mucho.